Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, mi saludo a la Ministra de Salud, doctora Patricia García. Presidente, realmente yo no tengo nada que felicitar, ¿no?, a la Ministra de Salud. Transcurrido un año ya y todo es un caos, todo un desastre. Y el que sufre es el paciente. Son los pacientes, especialmente los más pobres del Perú. Y eso lo vemos en mi región Cajamarca, yo soy de Chota, hemos estado por el Hospital Lorena del Cusco, Honorio Delgado por Arequipa, el Hospital Mercedes Chiclayo. Y en todo lugar, presidente, peor todavía en el primer nivel de atención. Entonces, yo creo que transcurrido un año de caos en salud, yo creo que la ministra de Salud le haría bien a los pacientes del Perú que dé un paso al costado, ¿no? Presidente, se habla pues también de que ahora nos vienen a decir que ha encontrado, que el gobierno de Ollantumala ha dejado una bomba de tiempo. Y recién transcurrido 13 meses, viene a decir que le han dejado una bomba de tiempo, ¿no? Y lo importante está, en un momento nos habló del DDT, ¿recuerdan, no? Destrabar, transformar, etcétera, ¿no? Y han pasado 13 meses y queríamos decir que ¿qué ha hecho para que esa bomba no explote? Yo diría, nada, ¿no? Y ya vemos, ¿qué dijo nuestro presidente ahora, don Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El crecimiento del presupuesto en salud de 0.5% del PIB hasta alcanzar el 7.5% promedio latinoamericano. La ministra de Salud, presidente, nos dijo que no necesitaba más presupuesto. Incluso bajaron el presupuesto 200 millones en el SIS. Las consecuencias están ahí, pues, presidente. El abandono total de la salud. Y ahora nos decían que no, ella misma dijo, no necesitamos más presupuesto. Ahora tampoco nos ha dicho llegar a una cobertura del 95% de la población de servicios públicos, ahora estamos en menos del 60%. Y la vacunación por encima del 90% en 2 años. La cobertura de vacunación en la zona rural incluso está al 50%, 65% en la zona urbana. O sea, hay riesgo en esta altura ya de que enfermedades que fueron eliminadas mediante vacuna puedan nuevamente regresar en nuestra población. Es decir, estamos aumentando el riesgo de nuestros niños. Por otro lado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski nos dijo en su plan de gobierno alcanzar por lo menos un 90% de parto institucional de alta calidad, disminuir en no menos de 15% las muertes maternas, neonatales e infantiles, y disminuir en no menos del 15% el embarazo adolescente. Fortalecer el plan Esperanza para la atención integral de casos oncológicos y planificar su crecimiento en 10% por año. Miren nomás, miren estos indicadores, por ejemplo. La mortalidad materna, ya la vacunación ya lo dije, la mortalidad materna en el Perú, de lo que el 2016 fue 326 muertes, nuestras madres que murieron. Estamos ahora en agosto y ya tenemos más muertes que el año pasado. Tenemos 239 muertes maternas en la semana epidemiológica 32. ¿Eso es buena gestión? En el Zika de 1.651 tenemos 6.242. En el dengue, aquí también nos referimos a Piura, que ha sufrido con esta epidemia del dengue, que en su momento habló de un psicosocial. Dengue, 22.549 en 2016, ahora tenemos 71.447. Anemia, de 32 a 33.3, en la zona rural de 39 a 41 y en la urbana de 29 a 30. Entonces, ¿de qué indicadores positivos podemos decir? Porque en la exposición se hablaba como si hubiéramos avanzado, ¿no? Y presidente, entonces, ya hablamos
en el tema del presupuesto de salud. O sea, el año pasado solamente se aumentó, por si acaso, 300 millones, 0.04% del PBI. Eso es lo que se ha aumentado solamente el presupuesto, 0.04% del PBI, que realmente también es una desgracia, ¿no? Presidente, ya hablamos también del tema de la vacunación, el tema de las muertes maternas, en el Plan Esperanza. Aquí, presidente, se dio el decreto, sin haberlo dado facultades al Ejecutivo para legislar en salud, sacó el decreto legislativo, el famoso 1305, ¿no? Sin embargo, en el MINSA cambiaron el ROF y también digamos, en el INEM, si bien cierto maneja cerca de 300 millones, pero 660 millones se manejaba por el tema de PPR, presupuesto por resultados. Entonces ahora, sé que están tratando de hacer un programa con MINSA, pero prácticamente se le ha quitado los 660 millones de presupuesto por resultados al INEM. Y miren cómo sufren nuestros pacientes del INEM. Realmente todos los colegas del Perú que llevan nuestros pacientes al INEM ahora ven un caos realmente en el INEM. No hay medicinas, no hay medicamentos. Y entonces, yo quiero decir a la ministra que su capricho por llevar el INEM al MINSA ya fue derogado ese decreto legislativo. Por lo tanto, todo tiene que regresar, digamos, hasta lo que fue antes del decreto legislativo 1305, porque eso fue derogado. Y necesitan, pues, para sobrevivir ahí el INEM, su dinero, el dinero que sirve para tratamiento de cáncer. Porque ahora nos hablan de que, si bien es cierto, el Plan Esperanza estaba ya cubriendo 10 tipos de cáncer, ahora pretenden también solamente que sea cobertura de 3 tipos de cáncer. Y los medicamentos, he ahí las consecuencias. No hay medicamentos en el INEM. Y las consecuencias son eso. Entonces, presidenta, esa es mi recomendación, presidente, de que ya pues, o sea, el decreto legislativo fue derogado y todo tiene que regresar a como fue antes el INEM. Incluso hay un director que también han puesto, digamos, la ministra puso a un director, cuando el director del INEM actualmente debería ser puesto por el presidente de la República con resolución suprema. Así tiene que ser. Presidente, también quiero decirle que en el INEM, por ejemplo, en el tema del cáncer, han eliminado la parte preventiva. O sea, ya no hay presupuesto ni consultorio para la parte preventiva de cáncer. Han eliminado. Como es un establecimiento de alto nivel, dicen, no solamente se ven los tratamientos especializados. Pero no podemos, presidente, eliminar la parte preventiva del INEM. Entonces tiene que regresar. Presidente, en el tema de los medicamentos. Es otro tema. Miren, presidente, ahora, del 22 de agosto me acaban de ver el stock, aquí le voy a entregar también, del Hospital 2 de Mayo, el 22 de agosto, a la 1:43 de la mañana. Presidente, no hay guante cero, destroza cero, digoxina cero. Presidente, puros ceros. ¿Y de qué nos pueden estar hablando de que hay medicamentos en los hospitales? O sea, todo es cero, presidente. Entonces, se quejan, hay pacientes hay pacientes para operar, pero no hay insumos ni medicamentos para operar. Los tabiques están vacíos. De mi hospital Loaiza están vacíos. ¿Ya? Entonces, y miren lo que pasó. Salió unos decretos supremos, que veo que acá también el congresista Galarreta en un momento solicitó una información en relación al decreto supremo 356 y al decreto supremo 38 de 2016. Miren, se dio presupuestos de, prácticamente se dieron 100 millones de presupuesto, 130 millones. Pero esto debería
digamos, distribuirse en el marco de la emergencia sanitaria para compra de medicamentos. Para compra de medicamentos. Pero veo que, digamos, esto se dio, digamos, acá tengo la documentación, digamos, según la resolución secretarial 151 de 2016, 103 millones. Y la transferencia fueron en diciembre a recursos ordinarios. Y solamente compró el Senares 32 millones. Y el resto, mediante resoluciones ministeriales, la 987, 110 y la 1014, del 23 de diciembre y el 30 de diciembre de 2016, 70 millones. ¿Qué se han hecho con estos 70 millones? Si estos ya fueron transferidos el 30 de diciembre de 2016, incluso cuando el decreto supremo respectivo, el 038, ya era vigente hasta el 26 de diciembre. Entonces, para hacerla clarita acá es que se hizo con esos recursos ordinarios, con esos 70 millones adicionales que debió comprarse medicamentos. Y solamente se compró, el Senares compró 32 millones. Y encima el Senares compra medicamentos en vez de haberse repartido a los hospitales, medicamentos que no están, medicamentos especializados, que no está capacitado el Senares para comprarlo. Debía comprarlo los hospitales. Y, pero sin embargo, eso lo compró con 32 millones. Entonces, y si son recursos ordinarios, es de esperarse que estos se devolvieron. ¿A dónde están esos 70 millones? Y algo que, presidente, quiero decirle, es por qué, dentro de lo cual veo que se envió ese dinero al IGES. Porque la emergencia sanitaria solamente fue para Lima, pues, ¿no? Al IGES. Pero ¿por qué al IGES? Y obviamente ahí estaba el señor Hugo Fuentes Tafur, ¿no? Si el IGES ya estaba desactivado. El IGES estaba desactivado y ¿por qué se transfirió dinero al IGES? El resultado, presidente, es de que, y miren, a esto le podemos agregar lo siguiente. El ex ministro de Salud, Aníbal Velázquez, un saldo de 870 millones, para lo que es en julio del año pasado, se tendría que hacer la convocatoria a licitación para los medicamentos. La ministra no lo hizo, luego ya casi a fines de año quiso hacerlo por Perú Compras, tampoco se hizo porque ese monto de dinero no se pueden hacer compras de medicamentos. Y recién en julio han hecho la convocatoria a medicamentos. Eso implica que cuando tendrán que estar entrando a las farmacias y distribuyéndose prácticamente en 3 a 4 meses. Es decir, este año no va a haber medicamentos también para nuestros pacientes. Y eso se llama incapacidad de gestión, pues, ¿no? Yo diría negligencia, porque se está jugando con la vida de nuestros pacientes. No hay medicamentos. Y acá lo prueba esto. No hay medicamentos en el hospital de Madrid. Y eso pasa también en el hospital Loaiza. Presidente, en cuanto a los, en un momento se tocó acá también en el Hospital del Niño el tema de los servicios diferenciados. No es que sean clínicas privadas, son servicios diferenciados que funcionan dentro del hospital y que han sido, ¿cuánto reportaba, por ejemplo, en el Hospital Loaiza? 10 millones. En el INEM, algo de 20 millones. Pero servía para los mismos pacientes, incluso para los indigentes. Ese es el servicio diferenciado. Entonces ahora se ha eliminado, como tengo referencia, con un memorando. Eso quisiéramos también que nos explique. La escala salarial y el tema del presupuesto en salud. No dicen en cuánto van a aumentar y cuánto y cuándo, cómo y cuándo va a ser el tema de la escala salarial. El tema también se habló de que en Yurimaguas, y en eso sí pido, presidente, que pida disculpas públicas a los médicos del Perú. En Yurimaguas, en un hospital dijo que era producto de la huelga, que los médicos no habían atendido y se había muerto un niño. Eso es mentira. Los médicos atendieron, incluso había una huelga de otros sectores de la salud. Sin embargo, incluso al médico lo agredieron, pero los atendió a ese niño. Y sin embargo, la ministra salió a decir que por culpa de la huelga médica,
ese niño se había muerto. Otro tema, presidente, es de que en la Comisión de Fiscalización se mencionaron en 3 oportunidades que a la ministra Patricia García, quien lo habría puesto ahí es el señor Carlos Moreno. Lo dijo el señor ex, digamos, gerente de financiamiento y negocios, el señor Aguirre. Quisiéramos que hay 3 menciones, de incluso el Café La Roca, etcétera, donde ellos narran categóricamente y la comisión concluyó de que quien habría puesto a la doctora Patricia García es el señor Moreno. Por eso es que hubo unas opiniones que lanzamos unos días que fue producto de las conclusiones de la Comisión de Fiscalización, de cual soy miembro titular. Presidente, el tema del hospital Loaiza, el accidente de San Cristóbal. Ahí se desnudó que realmente no había ni para hemoglobina, no había las placas ni los equipos de rayos X siquiera para tomar a los presuntos fracturados. Y tampoco había ni los medicamentos porque tenían que salir a comprar al frente. Y el tomógrafo. Entonces, presidente, yo quisiera decir, ya siquiera ya se hizo efectivo la compra de un tomógrafo siquiera para el hospital Arzobispo Loaiza, porque nos salieron que el cinto de referencia para una tomografía y rayos tienen que ir pues al hospital 2 de mayo. Para terminar, presidente, quiero decirle, ¿cuándo le van a pagar a los médicos, y no solo médicos, sino al personal de salud que le deben por terceros en el tema de, digamos, cuando funcionaba el IGES? Plan Perú Más, algo así, ¿no? Más Salud, perdón. Le siguen debiendo hasta ahora. Me han enviado varios documentos por el cual no les pagan. Entonces, ¿qué van a hacer, presidente, con esas deudas a los profesionales de la salud por las que deben? En el tema de la deuda del CIS, si bien es cierto, hemos aprobado al Congreso 330 millones de soles para el tema del CIS, pero ¿cuándo va a enviar usted un proyecto de ley para que también puedan subsanarse los 400 millones que faltan? No solamente es cuestión de decirlo, ya vamos en el presente año, hay que ser el instrumento de gestión. Hay un estudio actuarial del año 2015, cuando el presupuesto del CIS era 1.750 millones, ahora de 1.400, que se necesitaba por asegurado 360 soles. Ahora solamente tenemos 82 soles. ¿Qué se va a hacer realmente? ¿Se va a aumentar el presupuesto del CIS este año? ¿Cuánto se va a aumentar? Entonces, presidente, y otra cosa es de que tanto se habla de que queremos pues fortalecer el rol rector. Mire, presidente, yo tengo un proyecto de ley desde el 7 de marzo de 2017, donde quisimos ley de fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud. Y, presidente, el Ministerio de Salud hasta el día de hoy no da la opinión en relación a este proyecto de ley, presidente. Entonces, ahora me he enterado por ahí una noticia que parece que ha llegado hoy, una opinión de parte del Ministerio de Salud. Qué bueno, porque sí considero que los gobiernos regionales hacen lo que le da la gana en salud. Y es importante que tengamos un Ministerio de Salud, un ministro de Salud, que pueda realmente tener un tema vinculante y que cuando vaya la ministra de Salud lo reciban siquiera en los establecimientos de salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista.